titulado esta enseñanza Cuando se acerca el cielo. Cuando se acerca el cielo. Y en esta porción de Isaías capítulo 6 es un momento crucial en el ministerio de Isaías. En los primeros 5 capítulos ya vemos a Isaías profetizando, pero después en el capítulo 6 sucede algo que marca su ministerio. De alguna manera podemos decir que recibe su llamado ministerial, aunque él ya lo estaba haciendo, aunque él ya estaba profetizando. Dios ya lo había levantado, ya lo había usado y Dios lo había llamado diciéndole, dirás así, ¿no? Entonces ya Dios había puesto sus palabras en Isaías, ya lo había levantado a Isaías, pero es en este capítulo 6 que es como un parteaguas en su ministerio, y quiero que aprendamos algunas cosas muy interesantes al respecto cuando se acerca el cielo. Me gustaría poner un contexto importante. Jesús nos enseñó a orar por su reino en medio de nosotros. Recuerda que cuando le dijo a sus discípulos que oraran, en Mateo capítulo 6, verso 9 y 10, Mateo capítulo 6, verso 9 y 10 dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice el Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mira lo que dice la palabra en el versículo 10, capítulo 6 de Mateo, que dice: como en el cielo, así también, ¿en dónde? En la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Y esa es una oración que Jesús invita a sus discípulos a que hagan constantemente. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos que oraran en todo tiempo? Él de hecho da una parábola diciéndoles la importancia de orar sin parar, la importancia de orar constantemente, de ser insistentes en la oración. Y una de las cosas que el Señor les pide a sus discípulos que insistan es que su reino venga en medio de nosotros. Es que lo que sucede en el cielo suceda también en la tierra. Es pedir el cielo en medio de nosotros prácticamente. Y hay momentos, amados, en nuestro día a día, hay momentos en nuestra vida donde oramos al Señor, donde clamamos al Señor, donde tenemos tiempos como estos en presencia de Dios. Y déjeme asegurarle algo: su reino se acerca a nosotros. Su reino viene en medio de nosotros. Hay momentos donde estamos en casa y estamos orando, adorando. No sé si usted ha experimentado esto, pero de repente la atmósfera comienza a cambiar. Comenzamos a sentir, aún en nuestros sentidos naturales, la misma presencia del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando hacemos ahí limpieza en la casa, ¿verdad? Y ponemos ahí una alabanza, una adoración, de repente hasta la escoba se nos cae, aleluya. Ahora levantamos las manos y decimos: ay, Señor, qué buena está tu presencia, ¿verdad? Esos son momentos de reino manifestándose en medio de nosotros. Entonces hay momentos donde el cielo se acerca. Los domingos, déjeme asegurarle algo, el cielo se acerca en medio de nosotros. El cielo se acerca. Hay puntos claves en la historia de la Biblia, del pueblo de Dios y de los primeros creyentes, donde el cielo se acercó. Lo acabamos de leer en el libro de los Hechos. Dice la escritura que ellos estaban reunidos en oración en el aposento alto, y de repente dice la palabra que vino un viento recio, ¿verdad? Que sopló sobre ellos. El cielo abriéndose y el cielo acercándose sobre sus vidas, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hay otras ocasiones donde Jesús es bautizado, dice la palabra que los cielos se abrieron y una voz escuchó en los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay momentos claves cuando Jesús es anunciado a los pastores que están allí en el campo y les dice: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿no? El cielo y la tierra, hay momentos específicos donde se unen, donde se acercan. Y amados,
todo esto, y esto es importante y eso es un fundamento clave, todo esto es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy el cielo se acerca, si hoy su presencia es palpable y se conecta con nosotros, amados, es porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario con su sangre preciosa y ahora nosotros tenemos entrada a Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por la sangre que Él derramó. Ahora, Jesús nos invita a que oremos constantemente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y qué importante saber que hay momentos donde el cielo se acerca. Y Isaías capítulo 6 es uno de estos momentos donde se acerca el cielo, donde se abre el cielo. Y me gustaría que leyéramos juntos Isaías capítulo 6. ¿Ahí lo tiene? Vamos a leer estos primeros versos. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, o sea, las columnas de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En esos primeros versículos vemos una visión de Isaías de cómo en el templo se manifestó la gloria del Señor de una manera impresionante, visible para él. Era una visión para él y se da cuenta de lo que está sucediendo. Ahora, esta adoración, amados, sucede en los cielos. Si usted lee su Biblia en Apocalipsis, dice la escritura que Juan tiene también esta visión del cielo, donde dice que ángeles están adorando al Señor, que los ancianos se postran y rinden su adoración al Señor, y se escucha en el cielo este canto que dice: Santo, Santo, Santo es el Señor, ¿no? Y esta misma visión la tiene Isaías acerca del trono que está en los cielos. El libro de Apocalipsis puede conocerse también como el libro del trono. 35 veces se menciona el trono del Señor en el libro de Apocalipsis, y menciona esta autoridad del Señor y esta gloria del Señor. Y una de las cosas impresionantes acerca del trono es que dice que hay uno sentado en él. Hay uno sentado en el trono. Y cada vez que había una visión acerca del trono, había uno sentado en el trono. Job tuvo una visión del trono. Varios de los profetas tuvieron visiones del trono. Isaías tiene una visión del trono. El apóstol Juan tiene una visión del trono. Y siempre hay alguien sentado en el trono. Y quiero que por favor pongamos atención a una realidad del cielo en nuestro día a día. Hay una realidad del cielo en nuestro día a día. Y la realidad es esta: el Señor está sentado en el trono. El Señor está sentado en el trono. El versículo 1 es algo muy revelador de lo que está sucediendo en la tierra y lo que está sucediendo en el cielo. Dice la escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mientras en la tierra moría un rey que, aunque no hizo las cosas de la mejor manera, había cierta esperanza en Usías de que el reino pudiera ser restaurado, e Isaías tenía esta apertura con Usías para poder intervenir en las cuestiones del reino. Murió Usías, y la Biblia dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono. Esta es una realidad tremenda para nuestras vidas, amados. El Señor está sentado en el trono sin importar lo que pasa en la tierra. Lo vuelvo a decir: el Señor está sentado en el trono sin importar lo que suceda en la tierra. Mientras en la tierra moría el rey Usías,
el Señor seguía sentado en su trono. Puede ser que nosotros estemos atravesando leves tribulaciones momentáneas, como dice el apóstol Pedro, esta leve tribulación momentánea. Pero debemos de tener algo muy en claro: el Señor sigue sentado en el trono. Él está sentado en trono de autoridad. Puede ser, amados, que en nuestro día a día las cosas pareciera que salen de control, que no sabemos cómo resolver cuestiones del matrimonio, que no sabemos cómo resolver cuestiones de la familia, que no sabemos cómo resolver cuestiones personales. Pero hay una realidad: el Señor sigue sentado en el trono. Y si Él está sentado en el trono, significa que Él está gobernando, que Él está reinando. Cuando un rey se sentaba en el trono era para dar una orden. Cuando un rey se sentaba en el trono era para dar una indicación. Cuando un rey se sentaba en el trono era para establecer una ley sobre su pueblo. Y si Él está sentado en el trono, es que Él sigue en autoridad sobre mi vida y sobre mi familia y sobre mis circunstancias. Por eso es importante la rendición constante al Señor. Por eso yo todos los días debo de rendirme ante su autoridad, señorío sobre mi vida, porque Él está sentado en el trono. Él sigue gobernando. Ahora, usted tiene que entender algo: el Señor nos ha dado libre albedrío. Él nos ha dado libertad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dice la Escritura claramente que Él puso delante de nosotros para que eligiéramos. Eso es una libertad que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué sucede cuando yo elijo vivir mi vida a mi manera? ¿Sabe qué sucede? En el cielo, el Señor sigue sentado en el trono. Él no dice: ay, se me fue uno, ay, ¿cómo le voy a hacer? Él sigue sentado en trono de autoridad. Y cuando nosotros decidimos no solamente vivir la vida a nuestra manera, sino decidimos someter nuestra vida al reino del Señor y decir, como Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, sea también en la tierra. Cuando oramos de esa manera, estamos pidiendo su reino sobre nuestras vidas y nosotros sometiéndonos a su autoridad. ¿Y sabe qué sucede cuando hacemos eso? El Señor sigue sentado en el trono, pero ahora está gobernando sobre nuestras vidas. Está gobernando sobre de nosotros. Está gobernando sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras situaciones, y su cuidado ahora está cubriéndonos. Por eso Salmo 91 que leímos también esta semana, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y empieza a hablar del cuidado y la protección que está cuando estamos bajo su autoridad, bajo su poder. Amados, no hay mejor lugar que estar bajo el trono del Señor y pedir que su reino venga sobre de nosotros. Amén. Entonces hay cosas que suceden en la tierra, pero el Señor sigue sentado en el trono. Hay muchas cuestiones actualmente, políticamente hablando y geográficamente hablando también, que están sucediendo a nuestro alrededor, pero hay una realidad: el Señor sigue sentado en el trono. Hay cosas por las cuales tal vez tú estás pasando en estos días. Tal vez tú personalmente estás pasando por alguna situación, pero déjame decirte, amado, que el Señor sigue sentado en el trono. Él sigue reinando con autoridad. Él sigue gobernando desde los cielos y también quiere gobernar aquí con nosotros en la tierra. Amén. En el año en que murió el rey Usías, el Señor estaba sentado en el trono. Después vemos en la Escritura que Isaías tiene esta visión de estos ángeles que adoran al Señor, que cantan santo, santo, y empieza a hablar de la gloria del Señor. Dicen: la tierra está llena de su gloria. Y luego, de manera palpable, dice que las columnas de las puertas del templo empezaron a temblar con las voces que sonaban en ese lugar, y que la casa de Dios, el lugar de adoración, se llenó de humo. En varias ocasiones hay una nube que representa la presencia de Dios. Cuando el pueblo sale de Egipto y está caminando por el desierto, la Biblia dice que una nube estaba sobre de ellos, y esa es una representación de la presencia de Dios.
Y aquí la Biblia nos enseña que la presencia de Dios estaba ahí en ese lugar, llenándolo todo y rodeándolo todo. Amados, aquí podemos decir claramente que el cielo se acercó. El cielo se acercó e Isaías tuvo esta visión en sus días. En el versículo 5 sucede algo interesante y esos son los resultados de cuando el cielo se acerca. ¿Qué pasa cuando el cielo se acerca en medio de nosotros? ¿Cuáles son las realidades a las cuales nos exponemos cuando el cielo se acerca? ¿Qué sucede cuando se acerca el cielo? Dice la escritura, entonces dije, este es Isaías hablando, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? ¿Qué dijo? Ay de mí, ay de mí. En el capítulo 4, capítulo 3 y capítulo 2 de Isaías, Isaías dice, ay de ti, ciudad tal, ay de ti, ay de ti. Está profetizando sobre ciertas ciudades que el Señor le llama a profetizar. Le dice, ay de ti que te apartaste de Dios, que dejaste sus estatutos, que dejaste sus mandamientos. Pero cuando Isaías se encuentra con el Señor, Isaías no dice, ay de esta gente pecadora que no tiene nada sin Dios. Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros han visto mis ojos al Señor. Qué impresionante, amados, que cuando el cielo se acerca, primero hay varios puntos que quiero que veamos, pero el primer punto es este: somos confrontados con nuestra realidad. Somos confrontados con nuestra condición. Pedir su reino y pedir que se haga su voluntad en medio de nosotros es pedir que el cielo se acerque. Pero cuando el cielo se acerca, va a suceder algo inevitable, y es que vamos a ser confrontados con nuestra realidad. Cuando el cielo viene en medio de nosotros, cuando se muestra su santidad, cuando se muestra su reino, cuando se muestra su majestad, amados, vamos a ser confrontados con una realidad de nosotros. Isaías, un siervo de Dios, utilizado para predicar el evangelio, para predicar las palabras, las buenas noticias o las profecías que venían sobre la ciudad y sobre su pueblo, está diciendo, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros. Hubo una realidad a la cual él se enfrentó. Dice la Biblia que él veía a los ángeles decir, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria, ¿cierto? No dice que él lo dijo, dice que los ángeles proclamaban y decían, santo, santo, santo. Pero él no se podía unir a esta adoración celestial, porque había una condición en él. ¿Cuál era su condición? Era de hombre ¿de qué? De labios impuros. Entonces él es confrontado con una realidad y con una condición en la que él se encontraba, y esto fue porque el cielo se acercó. Amados, la realidad principal que se va a manifestar cuando pedimos el cielo en medio de nosotros es que necesitamos a Dios. Todos los días necesitamos a Dios. En cada situación necesitamos a Dios. Y esa es la realidad a la cual nos vamos a enfrentar siempre que pidamos su reino. No sé si a usted le ha pasado que está orando al Señor y está pidiendo de su paz y empieza a experimentar la paz de Dios y se da cuenta cuánto necesitaba esa paz en su corazón. Está pidiendo por gozo porque está pasando por una situación muy complicada y el Señor trae gozo a su corazón y se da cuenta de cuánto necesitaba ese gozo en su vida en ese momento. Eso es lo que provee la presencia de Dios. Y eso es lo que nos muestra, ¿verdad? Muestra la condición que hay en nosotros. Amados, nuestros corazones necesitan del Señor. Amén. Ahora, Isaías hace una declaración interesante. Él dice, hombre de labios inmundos.
¿Se da cuenta que dice eso? Él no dice que sus manos han cometido pecado. Él no habla de su corazón. Él no habla no sé, de alguna otra cuestión de pecado. Él dice que sus labios serán inmundos. Y analizando esta palabra y esta porción de la escritura en el verso 5, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías entiende la separación que hay entre él y Dios a causa de su condición, labios inmundos. Dice: esto me está separando de él. Los ángeles cantan: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Yo no lo puedo hacer. Y entiende la separación que hay entre él y Dios y dice: soy muerto. ¿Se da cuenta? Soy muerto. Y han visto mis ojos al Rey. Entonces, él declara lo que había mal en él, lo que estaba mal en él. Y eran sus labios. Era algo muy específico. Ahora, la Biblia nos habla mucho de los labios, de lo que hay en la boca. Encontré algunos pasajes, me gustaría que los repasara conmigo. El primero es que nuestros labios, en su naturaleza pecaminosa, lejos de Dios, o sea, los labios inmundos, de alguna manera podemos decirlo, primero están llenos de adulación. Llenos de adulación. Acompáñeme a Salmos capítulo 12, en el versículo 2, dice la escritura: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros. Lisonjeros es adulación. Y dice: y con doblez de corazón. Los labios inmundos, los labios que no están bajo la autoridad y señorío del Señor, son labios que por naturaleza hablan adulación. ¿No? Ay, qué guapo te ves. Ay, si puras mentiras. Estás bien feo. Aleluya. Ay, qué bien te ve. ¿Se acuerdan de la Chilindrina con su papá? ¿Verdad? Papito hermoso. Cuando le iban a regañar, ¿se acuerdan? Pura adulación en los labios. No había, dice la escritura, hay doblez de corazón. Hay empleados que así hablan a sus jefes para caerle bien a sus jefes. Y les dicen lo que les conviene para que sus jefes le den por su lado. Y eso es adulación. Eso es algo que habla de los labios y habla también de una condición del corazón, pero habla de los labios inmundos. Los labios inmundos también mienten constantemente. Tienen orgullo. Dice en Salmos capítulo 31, versículo 18: enmudezcan los labios. 31, 18 de Salmos: enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. También los labios inmundos engañan. En Salmos capítulo 34, versículo 13 dice la palabra: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. También los labios, en la boca hay violencia. Son violentos. Salmos capítulo 59, versículo 7 dice: he aquí, proferirán con su boca. Y mira lo que dice: espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Un mundo de labios. Y por último, algo muy real también es que hay muerte en la boca. Hay muerte en los labios. Dice Salmos 140, versículo 3: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Proverbios capítulo 18, verso 21 nos enseña la escritura diciendo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos. Amados, labios inmundos, dice Isaías, labios inmundos, labios donde hay adulación, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay violencia, donde traen muerte. Isaías reconoce su condición y dice: Señor, te necesito, porque mi boca
mi boca es inmunda. Ahora, Isaías tiene un llamado de profeta. ¿Qué es lo que hace un profeta? Proclama con su boca las verdades del cielo, o lo que el mensaje que Dios le pide que dé, lo tiene que hablar con sus labios, con su boca. Qué interesante que un hombre que su medio de trabajo es su boca, delante de la presencia de Dios diga: soy inmundo de labios. Ahora, el Señor no le dice, si seguimos leyendo el capítulo 6, no le dice: Isaías, qué humilde eres. No es cierto, Isaías, tú eres tan bueno y tan lindo y tan hermoso y tan precioso. No le dice eso, porque sabe que si hay una condición en él que tiene que ser corregida. Ahora, sucede algo glorioso en esta porción de la escritura, y es que Isaías reconoce que necesita la presencia de Dios para ser limpio. Isaías reconoce que sus labios no pueden hablar más frente a la santidad de Dios. Isaías reconoce que cada día va a necesitar al Señor y lo que está viendo en ese momento sobre de él para poder ejercer el ministerio que tiene por delante. Ahora, yo necesito entrar a la presencia de Dios para saber qué es lo que se tiene que corregir en mi vida. ¿Está conmigo? Isaías sabía que se tenía que corregir la cuestión de sus labios. Yo tengo que saber qué es lo que se tiene que corregir conmigo todos los días en la presencia del Señor. Todos los días yo debo de pedir que el cielo se acerque para que Él empiece a corregir lo que necesita ser corregido en mi interior. Ahora, seguimos leyendo. Siguiente versículo, verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. No lo toma con su mano el serafín, lo toma con unas. Se da cuenta que hay muchos elementos muy interesantes en esta historia. La practiqué frente al espejo y duró como 3 horas. No se preocupe, no voy a predicar 3 horas. Pero la Biblia dice que el serafín no toma el carbón encendido con sus manos, lo toma con unas tenazas. Ahora, el lugar de incienso, el lugar de adoración, el lugar donde se encendía este fuego constante. ¿Se acuerda que en Levítico Moisés le da una ley a los sacerdotes que el fuego debía de arder continuamente en el altar, que no se debía de apagar? Y dice la Biblia que muy temprano en la mañana los sacerdotes iban y encendían el fuego, y luego en la noche antes de dormir dejaban el fuego listo para que se mantuviera encendido durante toda la noche y durante todo el día, ¿no? La Biblia dice en esta visión que tiene Isaías que de ese altar, dice la escritura, que él toma un carbón encendido, viene a ese lugar y no lo toma con sus manos, lo toma con unas tenazas. Lo toma con unas tenazas. Luego dice la escritura, verso 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. ¿Y qué dice? Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto es glorioso en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no era quitada la culpa ni limpio el pecado, era cubierta la culpa y cubierto el pecado, mas no quitado. Es hasta el Nuevo Testamento, cuando Juan está bautizando, que viene Jesús y dice: hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta la obra de Jesucristo es que es quitado el pecado. Pero sucede algo glorioso en el Antiguo Testamento, en esta visión de Isaías. Y es que dice la Biblia que ahora del altar estaba saliendo el poder para limpiar a un hombre, quitarle el pecado y limpiarle su culpa. Quitarle su culpa y limpiarle el pecado, al revés. Qué impresionante es esto. Ahora, quisiera que entendiéramos algo, por favor. Esto es Antiguo Testamento.
Hace poquito vi un video de esos raros del Instagram y del TikTok y decía el video, así como una canción media de piano que te hacía llorar. Decía, cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar a David qué se sintió pelear con gigantes. Le voy a preguntar a Moisés qué se sintió ver que el mar se abría. Le voy a preguntar a José qué se sintió ser del segundo del faraón. Le voy a preguntar a Daniel cómo sobrevivió en el foso de los leones. Y después el video tiene un cambio, un giro y dice, pero ellos me van a preguntar qué se sintió tener la presencia de Dios contigo todos los días. Ellos experimentaban una visitación de la presencia de Dios. El cielo se acercaba en puntos claves e importantes. Pero nosotros tenemos la presencia de Dios todos los días. Yo tengo que entender este contexto histórico de la Biblia. Cuando la Biblia habla de la santidad, habla de que Él estaba en medio de su pueblo. La representación de la presencia de Dios, cuando ellos están en el desierto, es esta nube que los va acompañando. Es esta gloria que los va acompañando. En el día es una nube que prende el clima en el 23 o en el 22, aleluya, y están frescos en el desierto. Y en la noche es una columna de fuego, que el desierto es muy frío en la noche y les da calor en la noche para pasar noches agradables. Y es la representación de la presencia de Dios. Después vemos que hay un arca de un pacto que el Señor promete su presencia con ellos, ¿no? Y en esa arca ponen parte del maná, ponen la vara de Aarón que floreció, ponen las leyes del Señor que Dios le dio a Moisés y que Dios escribió con su dedo, y la ponen en esta arca, y esa es ahora la representación de la presencia de Dios. El pueblo tenía en medio de ellos, la presencia de Dios. Desde que se establece el tabernáculo, primeramente el tabernáculo era un lugar, era una tienda de campaña que se levantaba en medio del desierto, y la Biblia dice que todas las familias estaban alrededor de este tabernáculo. ¿Estaban cómo? Alrededor. El tabernáculo no estaba en una parte alta, el tabernáculo no estaba en una parte escondida, el tabernáculo no estaba en el norte de la ciudad, al sur de la ciudad, al oeste, no, estaba en el centro de la ciudad. En el centro del pueblo, en el centro del campamento estaba el tabernáculo. Después la historia nos dice que continúa la presencia del Señor manifestándose, y entonces vemos después que ahora levanta un templo Salomón, y la escritura dice que el templo está en medio del pueblo, en medio del pueblo. Entonces, ahí está representada la gloria de Dios, ahí está representada la presencia y la santidad de Dios. Pero era algo impresionante que nadie se podía acercar. El sumo sacerdote, que era el único hombre que podía entrar a la presencia de Dios una vez al año, ritualmente hablando, una vez al año podía entrar para interceder por los pecados del pueblo. Y una vez que entraba ahí, Dios les decía, los perdono. Él salía, les decía, el Señor nos perdonó. Había una fiesta que duraba semanas y hasta meses ahí, celebrando que Dios los había perdonado. Pero solo un hombre podía entrar. Ahora, este hombre tenía que estar completamente limpio, completamente puro. Antes de entrar lo tenían que interrogar. Lea Levítico. ¿Estás seguro que no hay nada que haya en tu contra? No. ¿Estás seguro que no hay algo ahí por ahí escondido? No, espérame, déjame pensar. ¿Estás seguro que no te enojaste en la mañana camino para acá? Déjame pedir perdón. Tenía que haber una limpieza completamente santa. Tenía que estar completamente limpio y completamente seguro. En las faldas de su túnica, los sacerdotes tenían unas campanitas. Cuando entraban a la presencia, sonaba esa campanita, clink, 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 clink. Si dejaba de sonar, es que
había caído muerto. Y se le ataba un cordón a su pie, porque nadie podía entrar a la presencia de Dios. Y si este hombre había caído muerto, tenían que sacarlo arrastrando de la presencia de Dios, porque no se podía soportar la santidad. Por eso Isaías, cuando ve la gloria de Dios, ¿qué es lo primero que dice? Ya me morí, ni chance tuve de pedir perdón hoy, ni chance tuve Señor, ya vi la presencia. Él dijo, ya estoy muerto, soy hombre de labios impuros. Entonces, de repente la gloria de Dios no mata a Isaías, no mata a Isaías. Cuando la gloria y la santidad mataba a todo lo que fuera impuro. Ahora, no porque la santidad de Dios sea mala, sino porque es demasiado buena. Y no podemos acercarnos a esa santidad. Pero qué glorioso el momento en que Isaías dice, estoy muerto, ay de mí, y de repente ve que un serafín vuela hacia el altar del incienso, con tenazas toma un carbón encendido, viene hacia él, lo toca en sus labios, lugar donde él necesitaba ser tocado, porque él dijo, soy de labios impuros. Qué bueno que no dijo, ay, mis ojos que vieron pecado, porque le quemaban los ojos con el carbón. Le ponen el carbón encendido en sus labios y el ángel le dice, esto ha tocado tus labios, ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado. Antes de este punto, la gente ellos necesitaban quitarse la culpa, limpiarse el pecado, traer un sacrificio y venir a la presencia de Dios. Pero ahora hay una visión celestial de que el cielo toca y limpia. Segunda cosa que pasa cuando yo vengo a la presencia de Dios, cuando el cielo se acerca, es que somos limpiados. Somos limpios en su presencia. Él nos limpia de toda contaminación que pueda haber. Esa es la visión que Él tiene. Más adelante otro profeta, el profeta Ezequiel, tiene una visión del templo que sale un río y empieza a tocar, todo lo que toca el río le da vida. Jesús dice que de nuestro interior brotarían ríos de agua viva, y hablando del Espíritu Santo. Luego el apóstol Pablo profundiza en esa revelación diciendo, ustedes son templo del Espíritu Santo. Y ahora la santidad de Dios empieza a tocar y a limpiar el pecado. Y este fue el ministerio de Jesús. Cuando Jesús caminó en la tierra, amados, ponga atención todas las veces que Jesús le dice a la gente que sanaba, tus pecados te son. Hay una porción donde está un paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. No lo sana, no se levanta el paralítico, simplemente le perdonan sus pecados. Luego se levanta y un problema con los fariseos, ¿quién es este para andar perdonando pecados? ¿Y por qué dice que le perdonan los pecados? Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados son perdonados. Y empieza a haber un conflicto. Ves que si digo que son sus pecados, entonces significa que Él es Dios, pero también si se levanta es un milagro, y si es un milagro, entonces van a reconocer que Él es hijo de Dios, y están en esa lucha constante. Entonces le dice, toma tu lecho y anda, levántate, y además tus pecados te son perdonados. Jesús tocaba a la gente. Jesús tocaba a los leprosos. Jesús tocó a los ciegos, como este carbón encendido que tocó los labios de Isaías y quitó su culpa y lavó su pecado. La presencia de Dios nos limpia. Yo por eso tengo que pedir todos los días, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Señor, trae el cielo a mi vida hoy. Primero, porque necesito ser confrontado con una realidad.
Segundo, porque necesito ser limpio de esa realidad. Te necesito, Señor. Amén. Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Señor te va a limpiar de lo que necesita ser limpiado. Isaías reconoció que sus labios eran impuros y el Señor tocó sus labios para limpiarlo. Lo que se ha expuesto en la presencia de Dios es lo que se va a componer y es lo que se va a arreglar en nosotros. Si en su presencia, cuando vienes y pides su reino y expone una situación familiar, te tengo una buena noticia: Él va a arreglar esa situación familiar. Si expone una situación de tu corazón, te tengo una buena noticia: Él va a arreglar esa situación de tu corazón. Si expone una condición a lo mejor que te avergüenza, te tengo una buena noticia: Él va a arreglar esa situación que te está causando vergüenza. Por eso necesitamos la presencia de Dios todos los días. Amén. Ahora, número 3, sucede algo todavía más interesante en este pasaje. Después, versículo 8, capítulo 6 de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. El Señor nos prepara, nos limpia, y no para un beneficio personal solamente. Él nos prepara y nos limpia para bendición de muchos, para bendición de los que nos rodean. A los que vienen a orar en la semana a la iglesia, sobre todo a las 5:30 de la mañana el jueves, yo les digo: amados, que hoy la gente a su alrededor disfrute que vino a orar a las 5:30 de la mañana. Que hoy los carros que pasan a su lado y se le meten, disfruten que usted vino a orar a las 5:30 de la mañana. Aleluya. Que hoy su familia disfrute que vino a buscar a Dios en su presencia. Porque cuando el cielo se acerca y nos toca y nos limpia, no solamente nosotros somos bendecidos, los que nos rodean también son bendecidos. La gente a nuestro alrededor también es bendecida porque recibimos un llamado de parte de Dios. Recibimos un llamado de parte de Dios. Él nos llama. Ahora, Dios no obliga a Isaías. Dios no le dice: Isaías, ya te limpié. Isaías, ya te quité tu pecado. Isaías, ya te quité la culpa. Predica por mí. Él no dice eso. El Señor alza la voz y hace en un consejo ahí entre ellos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad revelada en este pasaje también. Y dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice: yo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Isaías sabe la responsabilidad que está frente a él ahora que se expuso a la presencia de Dios. El Señor no lo obliga a nada, pero él responde a una responsabilidad que está frente a él. ¿Quién predicará? ¿Quién hablará? ¿Quién compartirá? El Señor en su eterna misericordia nos da la libertad de seguirlo. Y nosotros también en la presencia de Dios vamos a recibir un llamado para nuestras vidas. Amén. Hay momentos en los que no sabemos qué hacer. La presencia de Dios, amada iglesia, te va a decir qué hacer. Hay momentos en los que no sabemos qué sigue. La presencia de Dios te va a decir qué sigue. Isaías recibe un llamado para una tarea que para este capítulo ya había efectuado. Capítulo 1, verso 2, capítulo 1, 2, 3 y 5 y 4 ya había profetizado Isaías. Pero ahora vemos a Isaías profetizando con una mayor intención. Ahora vemos a Isaías profetizando. Lea las profecías del capítulo 6 en adelante. Es un fuego de Dios encendido en su corazón de una manera gloriosa hasta el capítulo 66. Qué importante, amados, pedir que el reino de Dios se acerque a mi vida, porque yo recibo su llamado y recibo dirección para mi vida. Amén. Ahora, este pasaje no termina como me gustaría que terminara. Se lo voy a confesar. Recibe el llamado Isaías. Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Pero el capítulo 9, el versículo 9 al versículo 13, yo veo malas noticias solamente. Dice el verso 9: y dijo el Señor: anda y di a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Ven, por cierto, mas no comprenden. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos,
y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Termina, al menos rescate el versículo 13 con algo de esperanza, hablando de un remanente. Pero después de que la presencia de Dios viene sobre Isaías y se manifiesta la gloria de Dios, y luego Isaías es limpiado, y luego Isaías recibe un llamado, Dios le dice, esto es lo que vas a hacer. Y le da malas noticias. ¿Se da cuenta? El pueblo no va a oír, el corazón se va a endurecer. Y luego le dice, las ciudades quedarán asoladas, quedarán destruidas, no habrá morador en ellas. Y empieza a darle malas noticias tras malas noticias. Es tanta la pesadez que Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que sea destruido por completo. Ya ve que no termina como nos gustaría que terminara. La presencia de Dios, cuando viene sobre nosotros, trae paz, trae consuelo, trae llamado, nos limpia, nos fortalece y nos anima. Pero también, escuche esto, amada iglesia, nos prepara para tiempos difíciles. Nos prepara para tiempos complicados. Cuando Isaías va a la presencia de Dios y ve el cielo abierto frente a él, y ve el trono de Dios y ve al Señor sentado en el trono, él no le dice, Isaías, ahora sí viene lo bueno. Isaías, prepárate porque vas a levantar y vas a despuntar como nunca antes. Eres un campeón, no hay otro como tú, eres el mejor de la vida. Y ahora sí, prepárate porque vas a ser el mejor profeta, el profeta de los profetas. No reciben nada de esto, Isaías. Recibe una noticia de lo que está por suceder con el pueblo. Ahora, ¿cuántos han estado leyendo el plan de lectura y han leído a los reyes y las crónicas? Y es cierto, ¿no? La condición del pueblo era crítica. Es a veces hasta frustrante. A veces leías y decías, y luego el siguiente, su hijo, un rey destruyó todos los altares. Y luego se levantó su hijo y reedificó todos los altares. Y uno lo lee y dice, ¿pero por qué? Y de repente el Espíritu Santo viene y te dice, así eres tú, chiquitito. Bueno, por eso decía, Señor, que qué misericordia y tan bueno eres. Y el pueblo camina por un desierto, es llevado cautivo, pero no es porque simplemente Dios estableciera un juicio de ira sobre ellos, porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira, sino es porque el mismo pueblo iba endureciendo su corazón, el mismo pueblo iba cerrando sus oídos. Entonces la presencia de Dios, la gloria de Dios, la gloria que cubrió el templo, la visión gloriosa del cielo que tiene Isaías, fue para prepararlo para un tiempo difícil que estaba frente a él. Cuando el cielo se acerca, somos preparados para tiempos complicados. Pero yo quiero terminar con algo de esperanza. Y es hacerle ver algo, amada iglesia. Una cosa es pasar tiempos difíciles sin Dios. Y otra cosa muy, muy diferente es pasar tiempos difíciles con Dios y tomados de su mano. Es muy diferente.
Es un abismo de diferencia pasar dificultades por nuestra cuenta que pasar dificultades de la mano del Señor. Yo prefiero 1000 veces, 1.000.000 de veces prefiero que el cielo venga y me prepare para los tiempos que sean que estén frente a mí y pasarlos de su mano a enfrentarme a tiempos difíciles lejos del Señor. Por eso es importante pedir la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. Cuando Jesús enseñaba a orar a sus discípulos, Él al final de su oración, Mateo capítulo 6, les dice: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Así termina la oración del Padre nuestro cuando dice: venga tu reino. Cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos en el libro de los Hechos, no vinieron tiempos mejores después de eso. Vino una gran persecución sobre de ellos. Cuando Jesús es levantado entre los muertos y hay una victoria gloriosa en su resurrección, no vienen tiempos mejores para los discípulos. De hecho, se encuentran pescando con una depresión tremenda y con una angustia de no saber qué es lo que sigue realmente. La presencia de Dios me prepara para momentos buenos, pero también me prepara para momentos difíciles. Yo necesito la presencia de Dios todos los días. Es mejor estar preparado que ser sorprendido. Es mucho mejor estar preparado que ser sorprendido. Y aquí hay una realidad, y volvemos al inicio del texto. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar. Y quiero que oremos juntos aquí.